Hola amigos, una vez más saludos desde Chicago y bienvenidos a Arresto y Juicio, la conclusión del video anterior, un caso de racismo y justicia. Habíamos visto que Ahmaud Arbery, un hombre negro de 25 años, había sido asesinado luego de ser perseguido y arrinconado por 3 hombres en el vecindario de Satilla Shores, al sur del estado de Georgia. Guiados por sus creencias racistas, los 3 hombres se convencieron de que Arbery era el culpable de varios supuestos robos en la zona y se adjudicaron la autoridad para detenerlo e interrogarlo. ¿Quiénes eran estos 3 hombres? Gregory Jones McMichael, de 64 años, era un hombre de clase media, con buenas relaciones en su familia y también con sus vecinos. McMichael había trabajado en el departamento de policía del condado de Glynn por 37 años, primero como policía y luego por 8 años como investigador para la oficina del fiscal. El pequeño condado de Glynn tiene solo 122 personas en su policía, y en las íntimas condiciones de trabajo, McMichael desarrolló una amistad con las personas responsables de aplicar justicia, entre ellas la fiscal del distrito, la abogada Jackie Johnson. Esa amistad intervino más tarde en el caso para evitar el arresto de McMichael y los otros. McMichael se retiró en 2019, un año antes de la muerte de Arbery. Travis James McMichael, de 34 años, soltero, mecánico de profesión, había pertenecido a la Guardia Costera de los Estados Unidos desde 2007 hasta 2016. Durante su servicio había recibido entrenamiento como MP, policía militar. Varios de sus roommates de la Guardia Costera declararon que en el servicio Travis no había mostrado tener prejuicios contra gente de diferente color, religión o creencias. Se cree que Travis adquirió sus ideas racistas más tarde, de relaciones en su medio ambiente y de la influencia de su padre. William Roddy Bryan, de 50 años, casado y con niños, era un vecino de los McMichaels. Bryan era mecánico de profesión, apreciado por sus vecinos por su predisposición de ayudar a otros. Como vemos, las vidas de esos hombres hasta el momento del crimen habían sido aparentemente normales, sin actos de violencia o manifestaciones extremas de intimidación o de abuso. Esas vidas cambiaron súbitamente con el asesinato de Ahmaud Arbery, el 23 de febrero del 2020. Como vimos en el video anterior, Bryan, por consejo de su abogado, envió el video del asesinato en forma anónima a una estación local de televisión. En poco tiempo, las cadenas nacionales de televisión lo difundieron y al mismo tiempo dieron a conocer las turbias acciones de la fiscal Johnson y de jefe del distrito judicial Barnhill. Una ola de indignación se extendió por todo el país y se organizaron demostraciones de protesta en numerosas ciudades, reclamando justicia para Arbery. Brian Kemp, el gobernador del estado, pidió al GBI, que es el Departamento de Estado equivalente al FBI, que investigara el hecho.
El fiscal general del estado, Christopher M. Carr, indignado al ver el video, tomó manos en el asunto. El 7 de mayo ordenó el arresto de los 3 hombres y levantó acusaciones contra la fiscal Jackie Johnson y el jefe del distrito judicial del condado, George Barnhill. La fiscal Johnson, que el día del crimen había ordenado a la policía no detener a los 3 hombres, a Gregory, a Brian y a Travis, fue arrestada el 8 de septiembre. Los cargos eran delito de violación al juramento de servidor público, mostrar favoritismo a los acusados y obstaculizar el proceso de investigación para beneficiar a los McMichaels. Barnhill, consciente de que había actuado ilegalmente y temeroso de ser arrestado, trató de justificar sus acciones citando una ley de la guerra civil que establecía el derecho de ejecutar un arresto infraganti, citizen arrest en inglés. La ley todavía existe y es aplicada en raras ocasiones, pero se deben cumplir condiciones específicas. Entre ellas, la persona que hace el arresto debe tener inmediato conocimiento de que se ha cometido o que se está por cometer un crimen. Y Arbery no había cometido ningún crimen. El fiscal general desechó la teoría de Barnhill y mantuvo la acusación contra él. Al mismo tiempo, la justicia recibió más de 1 millón de cartas exigiendo la renuncia de George Barnhill y demandando que fuera sometido a juicio. Barnhill debió renunciar. Las demandas contra él siguen pendientes. El 4 de mayo, Richard Dial, un agente especial del GBI, Georgia Bureau of Investigation, organizó la investigación de la muerte de Arbery. 36 horas después de tomar la investigación, acusó a los McMichaels de delitos graves. El 7 de mayo, Gregory y Travis McMichael fueron arrestados y remitidos a la cárcel del condado. El día siguiente aparecieron ante un juez que les negó la fianza y permanecieron encerrados. El 21 de mayo, Brian fue arrestado, acusado de asesinato. La orden de arresto decía que Brian fue cómplice al tratar de apresar y detener a Arbery usando su vehículo sin autoridad legal. El 4 de junio, en una audiencia preliminar, el fiscal del estado dijo que los 3 acusados persiguieron y ejecutaron a Arbery sin que ninguno de los 3 llamara a la policía antes o durante la persecución. El fiscal dijo: "Yo no creo que este fue un caso de defensa del señor McMichael. Yo creo que fue un caso de defensa por parte del señor Arbery. Ahmaud Arbery estaba siendo perseguido y corrió hasta que no pudo correr más. Debió elegir entre darle la espalda a un hombre armado o pelear a mano limpia contra un hombre armado con una escopeta. Y Arbery eligió pelear. Gregory McMichael fue acusado de ser el instigador de la persecución y de envolver a los otros 2 acusados en los hechos resultantes en la muerte de Arbery. La acusación introdujo también evidencia de que Travis McMichael, parado sobre el cuerpo, usó las palabras "fucking nigger", refiriéndose al difunto Arbery.
Ese es uno de los peores insultos que se le pueden hacer a cualquiera, sobre todo a una persona negra. El fiscal agregó también que en el celular de Brian y de Gregory se habían encontrado numerosos mensajes cargados de expresiones racistas. El juicio de los McMichaels y de Brian comenzó el 18 de octubre del año siguiente, 2021. De los 16 jurados, 12 efectivos y 4 reemplazantes, 1 era negro, 3 eran blancos y 12 eran mujeres blancas. Las familias y los vecinos que llenaban los bancos de espectadores en la corte no le envidiaban su posición al jurado. Los acusados eran vecinos apreciados y siempre dispuestos a dar una mano. Un asesino, menos aún 3, en Satilla Shores era una proposición difícil para ellos de comprender. Los conflictos entre ellos se resolvían sobre tomando una limonada en el porche de sus casas. Y Gregory McMichael habías trabajado para la ley por años, ayudando a identificar y a separar los malos elementos del condado. Entre murmullos, la gente buscaba explicaciones de cómo las cosas podían haber llegado a este punto. El juicio fue presidido por el juez de la Corte Superior, Timothy Wamsley, un juez conocido por su imparcialidad. La acusación estuvo a cargo de la fiscal Linda Dunikoski, senior asistente de la Fiscalía del Distrito. Linda Dunikoski comenzó exponiendo los hechos al jurado, explicando que el crimen había sido cometido basándose en suposiciones y decisiones espontáneas y no en evidencias. Frank Hogg, el defensor de Gregory McMichael, dijo que la sospecha de Gregory de que Arbery había cometido un crimen era lógica y que su previa profesión de investigador le hizo pensar que era su deber el tratar de cuestionar a Arbery. Hogg agregó que Gregory había llevado con él el revólver Magnum solamente por propósitos defensivos. Bob Rubin, el abogado defensor de Travis McMichael, dijo al jurado que Travis había matado a Arbery en defensa propia, ya que Arbery estaba tratando de tomar posesión del arma, de la escopeta, y de no haberlo hecho, Travis mismo habría resultado muerto. Finalmente, Kevin Gogh, el abogado de Brian, declaró que Brian no había tenido intención de lastimar a Gregory, haciendo notar que Brian no había llevado un arma con él. Los abogados de Gregory y Brian decidieron que no debían declarar, no querían correr el riesgo de que tuvieran que contestar preguntas de la fiscal. Travis McMichael fue el único que decidió declarar. Lo que sigue ahora son unos cortos segmentos que yo elegí porque dan una idea de cómo Travis respondió a la interrogación de la fiscal durante su declaración. And you understood that he was talking about the black van that you had seen go into the open unsecured construction site 12 days beforehand on February 11th. And he said the guy that had been breaking into the house just ran by. So yes, that was what I was thinking. And your father ran into his bedroom to get his .357 Magnum revolver. Yes, for Lewis, yes, ma'am. And I want to be real clear. He didn't say he'd seen the man breaking into the house. No. All right, so on February 23rd, 2020, when your dad came in and
coming from 220. But your dad just said he's running down the road, correct? Yes. And you didn't know where he was going when he was running down the road. I did not. And you had no idea what he'd actually been doing that day. Not at that time. And you grabbed your shotgun and walked outside with it. And that's when you saw Mr. Albenzi. Yes, ma'am. So you'd already made the decision inside the house to go with your father to go track down Mr. Arbery. Una nota que sorprendió desagradablemente al jurado fue cuando Laura Hogg, defensora de Gregory, en una inexplicable declaración racista, mencionó que Arbery andaba sin medias para cubrir, según ella, las sucias uñas de sus pies. Al final del juicio, la fiscal lanzó una brutal refutación de los argumentos de la defensa. Enfatizó que la persecución de más de 5 minutos, que había terminado, según sus propias palabras, en Arbery atrapado como una rata, probaba que los hombres, lejos de temer a Arbery, estaban dispuestos a no dejarlo escapar y a detenerlos fuera como fuese. Concluyó diciendo que los 3 hombres eran responsables de la muerte de Arbery porque habían cometido los delitos que llevaron todo a su trágico final. El 24 de noviembre, después de deliberar por 12 horas, el jurado declaró a los 3 hombres culpables de los delitos de falso aprisionamiento y asesinato. Georgia y el resto del país esperaban ansiosamente la sentencia. En las noticias televisivas, los especialistas en leyes coincidían en que la falta de antecedentes y la reputación de los acusados traerían una sentencia benigna, algo así como un máximo de 5 años de cárcel suspendidos o directamente libertad condicional. Los especialistas no podían haber estado más equivocados. El 7 de enero de 2022, casi 2 años después del crimen, Brian, Travis y Gregory se pusieron en pie para escuchar su sentencia. El juez pronunció una fogosa y arrasadora declaración, diciendo, entre otras cosas, que Gregory y Travis no habían demostrado el menor remordimiento hacia la muerte cometida por ellos, que en el momento habían tornado su espalda al moribundo Arbery en completa indiferencia, sin intentar prestarle la más mínima ayuda, y que habían pensado solo en su situación cuando, con Arbery muerto en la escena, Travis había declarado a la policía: "Este es el peor día de mi vida". Gregory y Travis McMichael fueron condenados a la pena máxima, prisión perpetua más 20 años, sin posibilidad de libertad condicional. Brian fue condenado a prisión perpetua con la posibilidad de libertad condicional después de 30 años. Una nota final. En junio del 2020, la legislación había pasado la nueva ley de crímenes por odio, hate crimes en inglés. Esta ley define sentencias más graves y la intervención de la justicia federal para los que cometen delitos debido a la raza, origen, discapacidad física u orientación sexual de la víctima.
Después del juicio en Georgia, la justicia federal decidió que el asesinato de Arbery caía dentro de los parámetros de la definición de esta nueva ley. De manera que en agosto del año 2002, Travis, Gregory y Brian fueron juzgados nuevamente en una corte federal. Los tres recibieron sentencias similares a la del estado de Georgia, pero con la diferencia de que en el sistema federal no existe libertad condicional. Los McMichaels permanecerán en la cárcel por vida. Brian tendrá aproximadamente 90 años al terminar su condena. Y aquí terminamos. Espero haberlos entretenido. Como siempre, los comentarios son muy bienvenidos. Y espero verlos en el próximo video. Nada más. Saludos desde Chicago. Cuídense. Chao.